viendo a Limpia. Listos. Sí, Pues ya, venga. ya estamos aquí, por aquí con Jairo Villegas. Muchísimas gracias, Jairo, por este tiempo, por pues darnos este espacio para conocerte primero, que bueno, pues es muy importante para todos los que hemos tomado este taller de neurofelicidad, pues saber quién es el creador y escucharlo de tu viva voz, todo lo que tienes para platicarnos y bueno, también resolver dudas, ver inquietudes. Muchísimas gracias por este tiempo. Te Mucho doy la gusto, bienvenida. mucho gusto. Me satisface mucho que pues la vida o mi vida vaya teniendo sentido a través de lo que uno pueda ir dejando como legado, que se conozca, que se multiplique y que sea útil para el bienestar y para el éxito de las personas. Muy bien, tenemos, pues, no sé, la vez pasada nosotros recurrimos a una especie como de preguntas que estaban orientadas quizás a resolver algunas inquietudes que ya Silvia había como coleccionado de todos los que habían asistido o de las personas que habían asistido al Neurofelicidad. No sé si en esta oportunidad eh, también podemos iniciar con algunas preguntas que normalmente surgen y que pues las vamos ampliando y nos van sirviendo de hilo conductor para desarrollar la información y los comentarios que sean más oportunos y más adecuados. Sí, sí, claro que sí. No sé si Rita, Milvia tengan alguna pregunta. Están dos personas que dicen Samsung, que no sé quiénes son. Si por ahí pueden abrir su cámara o poner su nombre ahí en la presentación de su Zoom, porque no sabemos quiénes son. Milvia, Rita, quisieran preguntar algo. Sagrario, también estás por ahí, que está apagada tu cámara, pero creo que tú tenías varias dudas de lo que estuviste repasando, de lo que estuviste practicando. No sé si quieran ustedes directamente preguntarle a Jairo. Sí, a mí sí me gustaría, bueno, mucho gusto, Rita Cordero de Costa Rica. Yo he estado practicando, ¿verdad? Con los audios. Este, y el otro día comentaba con ella ¿cómo es que se llama? Los tallercitos que hemos tenido, de que, digamos, yo siempre vuelvo a recibir como la misma película, ¿verdad? O sea, cuando me llega el mensaje, la repito y la repito y la repito. Entonces, la pregunta mía es si en algún momento esa película va a cambiar, ¿verdad? Porque, digamos, yo, dependiendo de lo que tenga, qué sé yo, que me cogen los calores, entonces yo digo, bueno, voy a ir a trabajar los calores y voy y otra vez a la película, voy a ir a trabajar, no sé, que me está doliendo la espalda y otra vez a la misma película. Entonces yo digo, qué raro, ¿será que todo tiene relación con la misma película o en algún momento la película va a cambiar? Buena pregunta. Eh, es básico que comprendamos que todos los cerebros somos diferentes, absolutamente todos, inclusive los de los gemelos univitelinos que comparten el mismo vientre de la mamá, muchas experiencias parecidas en la infancia, etcétera. Pero indefectiblemente todos tenemos estructuras dentro del cerebro, la forma en que se van ensamblando los circuitos diferentes, diferentes. Entonces, lo que esté sucediendo es lo que está la vida mostrándonos que procesa el cerebro actualmente y eso es lo que hay.
Eh, Hay personas que inicialmente en sus estados de entrar en relajación y entrar digamos, en ensoñación, que facilite el hecho de que el inconsciente envíe el tipo de energía que se va a liberar en ese momento, pasa por las áreas del cerebro donde se ensamblan o se crean las imágenes. Entonces, pues es igual, es como el camino de entrada va a ser igual, el camino de confianza que eligió ese cerebro es igual. Y efectivamente en algún momento va a cambiar o puede que nunca cambie y que simplemente esa es como la avenida de entrada al proceso y es más adelante cuando las transformaciones involucran a otro tipo de energías que va a suceder los cambios. Así que pase lo que pase, es lo que tiene que pasar. No se pueden generar expectativas. Lo ideal es que cada vez sea diferente o el lugar bonito, que cada vez me llegue a mí el mismo lugar o no hay nada ideal. Todo es una simple observación sin juicio, neutral de lo que está pasando. Es más, la intención de querer usar el ejercicio para curar, para transformar algo, esa intención ya le pone cierto freno, cierta lentitud a la transformación. Es, es una autoobservación neutral, o sea, en vocabulario más tropical, diríamos que es una, un curiosear la sensación en el cuerpo, qué forma tiene, de dónde a dónde llega, qué intensidad tiene, qué colores uno está como asociando en la imaginación que tiene esa sensación. Es simplemente eso. Y no, ¿Ahí te quedó claro, Rita? sí, eso. Ni, pues, ni enorgullecerse eh, lo fácil que está sucediendo el cambio en cada uno, ni entristecerse o culpabilizarse porque no sucede como yo quisiera o como yo me lo imagino. Lo único que sabemos es que la manera más efectiva, más rápida, más eficiente, más eficaz es esa mirada neutral, curiosa sobre la sensación y- y de irse dando cuenta a qué tipo de imágenes o pensamientos o recuerdos va correlacionando, van apareciendo simultáneamente. Es ir a la mente y volver a la sensación del cuerpo, simplemente eso. Bueno, eso, digamos lo que uno mismo autogestionando su propia evolución en bienestar y en transformación personal. En el futuro, puede que a algunas de ustedes o de ustedes o algunos de ustedes les puede surgir una especie como de agradecimiento si se convierte como en una especie de vocación de, de, de querer ser útil en la vida, de querer servirle a otras personas. Y entonces
ya vienen en entrenamientos en esta metodología que hacen que una persona, un neurofacilitador o una neurofacilitadora, como era el caso de Claudio, el instructor que ustedes tuvieron, que dedican su vida a aplicar esta metodología ya con unos niveles de especialización y con unos protocolos más puntuales para cada caso, para cada tipo de cerebro, para cada tipo de temática o problemática que haya que resolver. Entonces, pero eso ya vendrá después. Eh, Van a ser. Bien, a nivel personal ayuda mucho a veces a hacer esa formación. Muchas personas lo hacen de esa manera para ayudar a otros, sino para ver si ellos a sí mismos pueden ir como optimizando o acelerando o haciendo el proceso de una manera como más consciente de qué significado tiene cada uno de los síntomas que van apareciendo en el cuerpo para su etapa evolutiva en la vida. Que todos nos movemos en tres grandes etapas, como lo vieron allá en esa formación de la neurofelicidad, que es una primera etapa que llamamos del mundo de afuera. Todos queremos algo más que está afuera, pues más abrazos, más elogios, más economía, más lo que sea. Se entra en una crisis y se va a buscar más, pero del mundo interior. En el mundo de adentro, entonces, más tranquilidad, más paz, más serenidad, más creatividad, más memoria, más cosas de ese tipo. Y eso también lleva a una crisis y se entra a una etapa que sería como más espiritual, llamémoslo así, donde, donde ya no se busca más, sino que de alguna manera este, pues uno se va como entregando a vivir el presente de una manera más fácil y eso permite estados más sostenibles de bienestar y de felicidad en el tiempo, lo cual a muchos les facilita el poder obtener eh, resultados, inclusive en el mundo económico, de manera más sostenible. Así que esas son como las tres etapas que muchos buscan hacerse conscientes a través de formarse como neurofacilitadoras de la metodología y convertir la vida en un servicio propio y también en un servicio a los demás. Muy bien. Creo que Oye, yo te quiero preguntar, Jairo, si cómo funciona esta parte, cómo cuando bueno, se da este movimiento de la mente hacia el cuerpo y del cuerpo hacia a la mente, bueno, como a las imágenes y al cuerpo. ¿Cómo es que el sistema nervioso va acomodando la información cuando le damos esto, cuando, digamos, lo alimentamos de esta manera o hacemos esta técnica? sí, se me ocurren varios enfoques a esa pregunta. Uno es que el cerebro en sí mismo tiene unos niveles de represión, de sumergir, de ocultar todas las experiencias que le van produciendo miedos por
peligro con respecto a la vida, a la vida propia del cuerpo, o también con respecto a la vida de la especie. O sea, temas que tienen que ver con la vida de pareja, con la vida afectiva, la reproducción. Eh, la misión principal de la parte instintiva o reptiliana del cerebro es tratar de que la vida de la especie y la vida de la persona sean sostenibles en el tiempo. Entonces, hay eventos tempranos, dolorosos, que el cerebro los va ocultando, los va volviendo como inconscientes y los tiene ahí como de aprendizaje para que cuando en el futuro se presente un estímulo o una situación parecida, pues pueda reaccionar para evitarlo, para aquí hay un peligro, aquí hay algo que no me conviene, aquí hay algo que me produce algún sentimiento negativo. Entonces, todos esos sentimientos negativos, todas esas pues, rabias, envidias, eh, todas esas tristezas, molestias, etcétera, emocionales, son mecanismos que tiene esa parte instintiva del cerebro para protegerte, evitarte que te vuelva a ocurrir algo que ya ocurrió en el pasado y que lo tenía ahí oculto. Eso. En el pasado fue muy útil, que quizás uno era muy niño o porque quizás viene en la herencia. Hay como un aprendizaje de generaciones, o lo aprendió en la vida adulta, pero era muy peligroso, muy doloroso, muy lo que sea, y entonces este, están ahí a defenderlo para bien de uno. Ahora, ya a estas edades, uno no necesita esos mecanismos. Uno de alguna manera no le va a colocar la mano a una plancha caliente, pues eso ya está aprendido, eh, ah, digamos, eso ya se sabe en automático, ya no se necesita tener que gritar a un niño, ya eso no se necesita pánico por si dejé la plancha conectada o no la dejé conectada, ¿no? Ya no se necesita esa reactividad instintiva de todas estas emociones negativas. Entonces, pero ellas siguen estando ahí y a veces, si yo fui a tocar una plancha caliente cuando era niño y resulta que cualquier razón, qué sé yo, había delante de mí un profesor de primaria, por decir algo. Entonces, en ese automatismo instintivo del cerebro, va a hacer que cada que me encuentre con un profesor de primaria, mi cerebro emita sensaciones o sentimientos o emociones que no corresponden pues ya en la vida adulta. No está en la plancha, está solamente un profesor y el cerebro quedó asociando plancha con profesor y eso ya no lo necesitamos. Entonces, el cerebro mismo tiene como unos niveles que se usa mucho en todas estas escuelas alternativas de formación, llamar con la metáfora capas de cebolla. O sea que van saliendo por niveles diferentes aprendizajes de esos que ya no se necesitan y que nos pueden estar inclusive
en su sistema de acumulación oculta, creando enfermedades, síntomas o comportamientos que lo inhabilitan a uno para poder actuar de una manera que favorezca los resultados que uno quiere en la vida o el éxito. Así que el cerebro tiene su propio orden de ir soltándonos esos ordenamientos, aunque fue grabando todas esas lecciones y todos esos aprendizajes. Y hay, hay muchas metodologías, muchas, que se dedican solamente a la parte mental. Hay otras que se dedican solamente a la parte física. Pues aquí estamos integrando las dos, como para facilitar que ese mismo orden del propio cerebro de ir liberando según sus prioridades, tenga como unos pasos, unas prioridades que favorezcan que el propio cerebro entre en confianza y entonces de esa manera cada vez nos vaya soltando más fácilmente todo lo que tenemos reprimido. Eh, Eso significa que en medio de la sesión casi que volvemos a vivir la experiencia que originó todo el proceso cuando estábamos en la infancia. En algunos cerebros puede suceder que cerramos los ojos, nos relajamos, traemos un momento de tu vida en que te sientes mal, eso es prioritario. No es que voy a cerrar los ojos y voy a ir directamente al dolor de cabeza, es que ya estoy creando un desorden. Vamos a ver la prioridad que elige el cerebro cuando yo le pida, tráigame un momento de tu vida en que me estoy sintiendo mal. A ver, el propio cerebro, ¿qué momento elige dentro de su nivel de confort, de confianza, que le permite ir soltando de manera gradual y en esa confianza ir acelerando el proceso con el tiempo, con las prácticas? Y personas les pide el momento mal y les llega algo que ocurrió hace una semana, después les llega algo que ocurrió hace un año, después les llega algo que ocurrió en la infancia, en fin, de esa manera el cerebro propio nos va llevando, nos va conduciendo hasta que llegamos a la causa raíz, a la causa original, se desaparecen los síntomas y por esa misma causa no se vuelven a repetir. Y el que vuelva a aparecer otro dolor de cabeza por otra causa, por otro tipo de situación temprana en la vida o no temprana. Hay otros cerebros, piden un momento de tu vida en que se siente mal y llegan a otra vida de una sola vez. Muy difícil que ocurra eso en las primeras prácticas, en las cuales apenas el cerebro está entrando en confianza con el método. Y hay personas que les ha sucedido porque todos los cerebros somos diferentes. Entonces, hay cerebros que vienen soltando por las diferentes ciudades donde vivieron. Primero llega una ciudad, después otras ciudades. Otros cerebros hicieron todas las conexiones en base a temperatura. Entonces te llegan todos los momentos en que vivió en situaciones de frío y, y así el cerebro conectó los eventos. En desorden en el tiempo, pero en cierto orden con respecto al frío o al calor o al dolor o a cualquier aspecto de cada persona. Por eso, cada experiencia es única y querer que me suceda igual que le sucede a fulanita o igual a como lo leí en un libro de un escritor, como le sucedió a él, y porque a mí no me sucede lo mismo, eso no, en esta metodología no tiene sentido.
Entonces te estoy Sí, entendiendo que el lugar mi- 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 bonito, Milvia tiene el dedo, la mano levantada, y entonces allá. démosle la oportunidad. Sí. Bueno, yo no sé bueno, yo voy a compartir, no sé si es apropiado el momento o eso tiene que ver ya con la formación. Es que esta mañana entonces estaba practicando, ¿cierto? Pero lo que tengo, pues no puedo dormir bien, dos noches que no puedo dormir bien. Yo no sufro de problemas de sueño, yo duermo siempre muy bien, pero he vivido unas situaciones donde me contaron unas experiencias que chocan con mis valores, de gente muy cercana que yo amo, y me contó una experiencia que, que, que no comparto, por mis valores que no comparto, pero yo escuché a la persona, pues respeto, nada, pues son sus vivencias, sus experiencias. Pero, y yo pues estaba tranquila, pues yo me fui a dormir y he empezado ese pensamiento repetitivo. Entonces, esta mañana también dije, ese malestar, porque yo sé que de pensar en eso, porque me confrontan los valores, tenía como una opinión de esa persona y ahora después de que me contó eso, y yo trato de decir, bueno, cada quien es igual, pero no puedo evitar que mi cerebro esté pensando, soy consciente que es un pensamiento repetitivo y yo siento pues esta presión acá y todo, pero yo hice la práctica y no pude liberar ese pensamiento repetitivo. Yo sentía pues la presión y todo, pero no pude, me costó mucho trabajo, porque está no sé, conecta, me imagino que ahí hay un cocinado, digo yo, algo mucho más profundo, no sé. Es que quería compartirle eso, doctor. Entonces ahí soy consciente de lo que estoy sintiendo, porque yo tengo facilidad para sentir y todo, pero también era consciente que no, que ese pensamiento estuvo todo el tiempo ahí por las diferentes etapas que lo pasé. Y entonces cuando quise aumentarlo, porque dice no se quita, entonces voy a aumentarlo. Sí, como que disminuyó un poquito, como que se controla, pero sigo sintiendo allí esa presión, esa cosa allí. No, así, digamos, la solución no es querer que se quite. La solución es curiosearlo, observarlo tranquilamente. Como quien dice, cerebrito, usted lo que quiere es pensar en ese tema. Él, el cerebro, es como si hablaras con él, en el sentido de que tú te conviertes en una observadora de tu proceso mental. Entonces es, el cerebro, como yo no te puedo quitar, porque usted quiere pensar en eso, entonces piensa en eso, le doy permiso de que piense en eso, voy a observar cómo piensas en eso. Y también voy a observar el síntoma que corresponde. La tensión aquí en la frente y eso. La idea no es quitarlo, la idea es curiosearlo, porque el- si la parte instintiva, automática, electroquímica del cerebro quiere pensar en eso, y tú, con la parte consciente, quieres evitar pensar en eso, entonces la parte automática que se hizo para protegerte va a aumentar la pensadera. No, es que no quiero pensar, entonces ahora le mando más pensadera. Que yo estoy necesitando que usted piense en eso. Estoy necesitando que lo piense y lo piense y lo piense, hasta que el cerebro se cansa de pensarlo y lo suelta. Es decir, yo lo que quiero es no tener un juicio frente a eso, porque yo soy consciente que lo que tengo es un juicio y quién soy yo, pues, Sí, para, ¿cierto? claro.
Es lo Sí, mismo. y tengo, Estoy yo para tener eso, ese juicio, cada uno hace su vida lo que quiere. Entonces, yo quisiera parar el juicio. claro. Entonces, hay una cosa muy sutil en la formación del neurofelicidad, que digamos, yo creo que es el regalo más importante que uno puede tener en la vida y es poder saber quién es yo. Cuando tú hablas, tú dices, yo no quiero juzgar, que yo sé, yo aprendí que juzgar no es correcto. O sea que juzgar, si yo juzgo a la otra persona, pues yo lo estoy clasificando en el bien y el mal y en el neurofelicidad aprendimos rapidito, rapidito, que a las personas que aceptan el bien y el mal los echan del paraíso. Ahora, entonces, si yo estoy juzgando que juzgar es malo y quiero evitar ser una juzgadora, una juzgona, no sé cómo dices tú. Claro que tu intención en el campo religioso o en el campo social, en la comunidad, tu intención es de buena persona, de ser una persona decente. Y eso está muy bien y por supuesto que está muy bien. Pero el mecanismo para no juzgar es de lo que aquí trata. Aquí no vamos a juzgar que el que juzga está bien o está mal. Aquí vamos es a curiosear cómo funciona mi cerebro desde un yo observador que va a hacer que todos los conflictos que yo he aprendido, heredado del bien y del mal, se desactiven y por lo tanto no necesiten somatizaciones de pensaderas, sentideras, de sentimientos y, y somatizaderas de síntomas orgánicos. Que ya no necesite la parte automática reptiliana del cerebro manifestar que hay conflictos. Efectivamente, para llegar al no juicio, tenemos que dejar de juzgar al juicio. Dicho en palabras más de mi estilo, ¿no? De mi estilo así tropical infantil. Este, como, pues que, o sea, tenía la frase ahora, era algo así como, como no darse tanta importancia uno a sí mismo. No, aquí se dice no se pare tantas bolas. O sea, no se dedique tanta atención. No, aproveche cuando está el síntoma para curiosearlo. Si tú me dices, es que yo sé que el síntoma en la frente está siendo producido por mi pensadera, por mi conflicto de valores, pues sí. ¿Y qué? Sí, así funciona mi cerebro. ¿Y qué? Una, dicen que el hijo de tigre sale pintado. Yo no sé cuántos años tendría mi hija, qué sé yo, entrando en esa edad rebelde de la adolescencia.
Y alguna vez, pues, tenía una hora para llegar a la casa y llegó más tarde. Entonces yo me pregunté qué por qué había llegado tarde y me dijo, pues, como niña muy creativa, pero al fin era una mentira. Muy creativa la mentira, pero era una mentira. Entonces igual yo le dije, este, no sea mentirosa. Y ella me dijo, sí, ¿y qué? Entonces yo dije, no, hijo de tigre sale pintado. No, no se critique. Culpa es cancerígena. Y si queremos usar vocabulario más poético, hay que empezar a amarse a sí mismo como es el sí mismo. Amar el que yo quisiera que fuera. Él va a migrar lentamente, sin esfuerzos, hacia el que genera más, el mí mismo que genera más bienestar, más capacidad de lograr cosas en la vida. Va a migrar solo, pero hay que empezar por aceptar, por amar este mí mismo, tal como está. ¿Y cómo es eso? Autoobservación neutroconsciente. ¿Qué es neutro? Una automirada complaciente, neutral, sin juicio, autoalcahueteante. Acá nos deja Sagrario una pregunta escrita. Dice, el ir de lo que sentimos a lo que pensamos, lo que sentimos, lo que pensamos, ¿sirve hacerlo en la vida diaria ante situaciones que se presentan, pero con los ojos abiertos? Sí, claro. Digamos que este tipo de autoobservación neutroconsciente que aprendemos aquí en el neurofelicidad, específicamente lo, i- lo ideal es que nos llegue a suceder que se convierta en un estilo de vida. O sea, que uno, en vez de ser el yo que actúa, y el yo que piensa, el yo que siente, ese yo, es que yo estoy haciendo tal cosa, es que yo estoy pensando tal cosa. Si uno se convirtiera en el yo que observa, lo que piensa, lo que siente, lo que somatiza, entonces estaría en un involuntario desarrollo positivo permanente. Más sutil, lo más difícil, pero si lo logramos, eso sería el golazo de, de la selección de México al campeonato mundial que no ha podido lograr. Poder uno estar alerta a cómo piensa el cerebro. Por ejemplo, adquirir el hábito de decir, mi cerebro está pensando tal cosa. No, no, yo estoy pensando tal cosa, no. Mi cerebro está pensando tal cosa. Esa forma de hablar, de tercerizar al cerebro, eso sería un acelerador de transformación personal muy potente, muy potente. Hace mucho rato vengo pensando, rato es por lo menos unos 4 años vengo pensando en escribir un libro que se llama así. ¿Cómo piensas? Que eso ya es muy fácil como siento, porque siento cansancio, siento la garganta un poquito irritada, estoy en un ambiente cerca de un volcán que emite azufre y cosas de ese tipo.
en este momento. Entonces, pero ¿cómo pienso? No les puedo decir el nombre porque lo conocen. En las sesiones individuales, algún neurofacilitador tradicional, un día le dije, mire, ejercicio práctico de ahora en adelante, vas a explorar cómo piensas. Usted ya está bastante evolucionadito, usted está avanzando muy bien, ya va siendo hora de que te pongas alerta en cómo piensas. Me dijo, ¿cómo así? ¿Y eso cómo se hace? Dije, sí, usted se va dando cuenta. En algún momento me sorprendo pensando más en cómo se siente la otra persona. Otras veces estoy pensando en cómo la otra persona puede ser más productiva. Y otras veces, unas veces estoy pensando en, qué sé yo, en, en qué estás mintiendo la otra persona. O puedo estar pensando en qué está pensando la otra persona. O sea, mis pensamientos tienden al detalle o tienden a lo general. Mis pensamientos tienden a lo personal o tienden a lo grupal. Mis pensamientos tienden al el sufrimiento del otro o al placer del otro. Uno tiene estilos de pensar. Entonces, si uno va creando ese observador de cómo piensa, pues imagínese, vive en estado de autoobservación permanente. O sea, yo no soy el que piensa, yo soy el observador de lo que estoy pensando. Ese es el estado que distancia al ego de una manera tal, desde el punto de vista neuropsicológico, tiene un ascenso de autoestima muy importante. Es que uno empieza a estar por encima del bien y el mal, o sea, no juzga, no critica. Y si no juzga y no critica, pues no sufre. Entonces, le queda a uno más fácil ser compasivo con el proceso evolutivo del otro, con sus metidas de pata, con sus, lo que sea, equivocaciones, sus errores. Entonces, uno sin darse cuenta, está en un nivel de autoestima, no es autoestima, ni es autovaloración, ni es autoimagen, es un nivel de autoconfianza en el ser observador y sin darse cuenta es como si uno estuviera por encima del bien y del mal y entonces puede aconsejar mejor, está en paz interior, está tranquilo. Los demás lo van a percibir como una persona superior, eso es indudable, porque la energía que emite es una energía compasiva. O sea, uno no quiere tener una amiga íntima que todo lo critica. Uno prefiere contarle las cosas más íntimas a las personas que son más comprensivas, compasivas, complacientes, más, digamos, que pueden ver los dos lados de, de- de la situación. Eso. Uno trata de evitar intimar, o sea, hacer terapia con las personas que más juzgan y que más critican y que más regañan, o yo no sé cómo se dice allá.
¿A quién le queda más fácil ser exitoso? Las personas más confiables. ¿Quién es, quién es más confiable? ¿Quién quisiera uno que fuera el socio de uno? Estoy hablando de éxito. Por eso felicidad y éxito van. Hablo de éxito sostenible en el tiempo, porque hay un éxito que es con demasiado desgaste, sufrimiento, esfuerzo, fuerza de voluntad, etcétera, que cuando el reptil lo logra, entonces dice, bueno, ya no más, no quiero sufrir más. Usted ya probó su éxito, ahora se viene pues el fracaso. El éxito sostenible depende de la felicidad y del bienestar. Ah, bueno, niñas, punto. ¿Alguna otra inquietud, pregunta? Bienvenidos. Si no sé, pues digo que no sé. En eso, Pero otra, Jairo, nos pregunta Pati, cuando estoy en las sensaciones y quiero ir a la mente a buscar las palabras, me pasa que bloqueo la sensación porque me voy a la mente que busco estructurar y encontrar palabras. ¿Cómo integrar para seguir acrecentando la sensación? ese es tu tipo de cerebro, el que te tocó. Y es que cuando se va a la mente, entonces allá internamente desconectan las sensaciones del cuerpo para que la persona se quede con la mente. Y de hecho hay varias escuelas de ayuda psicológica que usan ese método. Es váyase a la mente, analice, requete analice, este, comprenda, 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 y de esa manera en la mente se generan suficientes pensamientos que hacen que la sensación no aparezca. Ahora, como ese es el cerebro que, que tocó ese, entonces sí nos toca, cuando caemos en cuenta de que llevamos mucho tiempo perdidos en la película mental, ay, tengo que volver al síntoma, a la sensación. ¿Y cómo se vuelve a la sensación? Pues uno recuerda en qué parte del cuerpo estaba y cómo era, etcétera. Puede que se demore un poquitico en llegar o puede que no. Si quieres asegurarte de que desapareció totalmente, pues vuelves a la misma memoria o recuerdo que la produjo. ¿Cuál fue el evento inicial que produjo esa sensación? Ah, que fue una discusión con otra persona, que fue una contrariedad, algo que apareció que uno no esperaba y que era muy desagradable. Fue cuando recibí la noticia de tal tema. En fin, entonces uno vuelve y trae el evento, vuelve y chequea en el cuerpo. Ah, todavía está la sensación. Miremosla, curiosémosla a ver de qué se trata y va a volver otra vez la mente a querer interferir, a querer escaparse y quedarse en la mente conectando y conectando cosas. Pero cuando uno caiga en cuenta, pues volvemos al cuerpo. Si en el cuerpo no hay nada para chequearlo, decimos, bueno, entonces volvamos al momento en que había manifestación en el cuerpo, que fue cuando un jefe me estaba criticando en público, qué sé yo. Vuelve a revivir esa situación a ver si vuelve a aparecer la sensación en el cuerpo. Y de esa manera estamos en ese ir y venir. No sé si eso satisface la inquietud de quien hizo la pregunta escrita. Y muy bien, muchas gracias. Muy bien, está muy bien. Pregunta Adriana, que quisiera saber más de cómo el masaje y el automasaje ayuda a la terapia. Este,
Estamos hablando recientemente precisamente de mecanismos que diseña el propio cerebro para evitar sufrir, o sea, para mantener ocultos, sumergidos, reprimidos todos esos eventos pues, que están asociados a temas dolorosos o peligrosos. Entonces, hay personas que desarrollan tanto su actividad mental que de alguna manera van perdiendo la sensibilidad del cuerpo. Para ponerles un ejemplo típico de mi edad, este, por ejemplo, conozco amigos que el médico les ha dicho que por su edad y su tipo de pulmones, no es bueno que al final del día y en los días de más invierno, etcétera, pues salgan sin cubrirse la nariz y sin cubrirse la boca, inclusive sin protegerse el cuerpo, abrigarse. Y hablando con ellos, y dicen, pero es que yo no siento el frío. Yo no me acuerdo de cubrirme o de abrigarme porque yo no estoy sintiendo el frío. Y entonces los toco y efectivamente no están fríos, están helados, pero su cerebro no registra el frío. Hay personas que tienen umbrales de dolor muy altos y no sienten el dolor. Otra persona normal, ante la misma molestia, sentiría dolor. Entonces, ese tipo de personas pues, se demoran mucho para entrar en estados profundos de relajación y poder detectar las sensaciones en el cuerpo. Y por lo tanto, se les ayudaría si hacen automasaje de una manera consciente, y ustedes ya saben cómo se hace, tocando las partes del cuerpo de diferentes formas de tocar y observándolo para que la información física, la información de la parte del cuerpo, entre asociada con la sensación de tocar. Entonces, estamos metiendo la información y la sensación al mismo tiempo al cerebro, volviendo a construir, a reconectar la mente con el cuerpo. Mm, ayer se murió un pariente que tenía un cáncer hace como unos 20 años. En este momento, creo que muere como de unos 92, 93 años. Pero, pero todos los médicos le decían, es increíble que usted no sienta dolor. Están invadido todas las vísceras, todo su sistema interno invadido totalmente y, y, y vino a sentir dolor como los últimos 2 meses y se murió. Pero siempre llamó la atención tantos años extendiéndose ese cáncer y él no sentía dolor. Así que todos los cerebros diferentes, bienvenida a las preguntas porque nos sirven a todos. Bueno, eh, yo quiero preguntarte una cosa, Jairo. Bueno, que va un poco relacionada a la primera pregunta. En la práctica que hacemos, la práctica básica, que
que entramos por el lugar bonito. Después pasamos a identificar una sensación en el cuerpo. Luego la relacionamos con las imágenes y vamos un poco yendo de la imagen al cuerpo. Hacemos más grande la sensación en el cuerpo, como que nos enfocamos en que esa sensación vaya creciendo hasta prácticamente hacerla como insoportable, ¿no? Y luego volvemos a la imagen. Y al final, después de que ya pasamos como por ese tránsito, digamos, de acrecentar tanto la sensación en el cuerpo y relacionarlo a las imágenes, vamos otra vez a la imagen contraria, ¿no? Encontramos la imagen contraria y ver qué sensación provoca en el cuerpo. Todo ese tránsito, cómo es que el cerebro es como una reprogramación? ¿Cómo es que el sistema nervioso va como, sí entiendo la parte en la que lo vemos, lo relacionamos a la imagen y luego el nosotros dar la información contraria, cómo es que hace esa reprogramación o cómo funciona. ¿Ustedes alguna vez conocieron una pastilla? En el mundo se llamó Alka-Seltzer, pero hay Sí. países donde se llama Bonfiest. La publicidad que había en esa época es que decía, todo el mundo sabe que lo hace y nadie sabe cómo lo hace. Sí, claro que hubo mucha investigación de, de por qué sucede, por qué se hace. Y, y eso sería pues entrar en terrenos muy neurológicos específicos, pero para, es que me estoy acordando de otra persona en una universidad, profesora de universidad, también neurofacilitadora, no totalmente formada, pero sí ya había hecho como junior y senior, y era profesora de la universidad, y entonces ella usaba esto que ya conocemos para acelerarle a los alumnos el aprendizaje. Y entonces, eh, recuerdo que una vez me hizo una pregunta ya de corte profesional. Dice, ¿por qué funciona el 7-11? El 7-11 es aquel ejercicio que se hace en el neurofelicidad, donde uno va vaya a la primaria o qué sé yo, a dónde, a buscar el motor del reptil, del placer, de la búsqueda, de las sensaciones en el cuerpo asociadas a características que tenían los juegos en la infancia. Y entonces recuerdo que él, que ella quería era las cifras, la investigación, los papers de las personas que habían hecho eso, para poder saber, digamos, qué neurotransmisores homeostáticamente se reequilibraban en el momento en que ocurría cualquier estímulo que estuviera alrededor de los circuitos que se iban moviendo en el cerebro. Porque me imaginaba en la formación que ella tenía que hay un área del cerebro que hace la matemática, otra área que hace la parte de dibujos, otra parte que hace los colores, en fin. Y con un modelo que decían que uno no usaba ni siquiera el 10% del cerebro. La verdad es que el cerebro se está usando casi todo el tiempo, todo. El cerebro, todas las áreas están trabajando todo el tiempo, haciendo diferentes cosas.
Entonces, una explicación a ese nivel era muy compleja. Lo único que había era estadísticas de que al hacer ese tipo de prácticas se producía ese tipo de descubrimientos y que ese descubrimiento al aplicarlo a la vida adulta generaba motivación y energía para aumentar, digamos, el entusiasmo en medio del cansancio del trabajo, lo que fuera. Estoy recordando que yo no sé no oír música de los años 60 o música de jazz a 1:30, 2 de la mañana y vuelve y me llega la energía otra vez y sigo como si, como si estuviera a mediodía. El cerebro tiene sus estimulantes propios, digámoslo así, aprendidos. Internamente van a mover neurotransmisores. Todo el mundo conoce los famosos, ¿no? Dopaminas y endorfinas y ese tipo de cosas. Eh, el hecho es que desde muy temprano, desde muy temprano, se trae un 50%, pues en general, un 50% de herencias que asocian cosas como, por ejemplo, que en la naturaleza todo lo que es bello es azul o verde y que todo lo que sea color café, grisáceos y cosas de ese tipo puede ser venenoso, puede ser peligroso, puede ser rechazable. Eso ya viene instalado. Los olores. En el reino animal, los críos le enseñan aprenden de sus padres qué alimentos, qué plantas comer y qué no comer. En fin, entonces hay muchas cosas que ya vienen instituidas. El cerebro es como construir un edificio. Tú vas construyendo pisos y habitaciones en los pisos, etcétera, que con el tiempo puedes no usar, ya no se necesitan, porque cambió el clima, cambió la orientación del sol, porque ya los muebles son muy grandes y no caben en este tipo de puertas, qué sé yo. El cerebro tiene un montón de aprendizajes internos que ya no necesitamos, pero que están ahí. Están, y en algún momento pueden reestimularse sin que nosotros lo esperemos. Por ejemplo, estoy diciendo cosas que pasan por mi mente en desorden. Vamos a ver si logramos construir la idea. Si ustedes entran a YouTube, hace poco salieron una serie de documentales acerca de la historia de Dios con este Morgan Freeman, el famoso negro que ha hecho películas acerca de Dios. Ahora salieron como unas 3, 4 nuevas. En una de ellas, perdón, en una de ellas, este, entrevista a un paciente de un trauma intracraneal por el área parietal y, y lo intervienen, le hacen cirugía, en fin, eh, tipo de esas cirugías parecidas a las que se hacen en el Alzheimer con el cuerpo calloso. Y esta persona quedó con una habilidad que consiste en que él, por ejemplo, extiende la mano para tocar la pared y la pared se mueve, ondula y le manifiesta que tiene conciencia. Todos los objetos materiales tienen conciencia. Eso le ocurre durante unas horas de la mañana.
después el cerebro entra a funcionar normal. Entonces, este, la, la capacidad que tiene el cerebro de poder sentir que todos estamos conectados con todos, lo cual sería actualmente de un gran beneficio para evitar guerras y un montón de violencia que hay en el mundo. Yo cómo voy a agredir a otra parte que tiene la misma conciencia que tengo yo. Todo unido en una sola conciencia. Entonces, hay en estos procesos de desarrollo personal se pueden desarrollar estados de bienestar y de felicidad inefables, espirituales, que son placeres ocultos que tiene este camino. Mm, Así que los, digamos que para generalizar, el hecho de que yo por repetición le pierda el atractivo a una adicción. Que llega un momento en que el adictivo me causa más problemas que el beneficio del dolor que me evitaba. O por repetición, le pierda el miedo a acercar la mano a la plancha, al peligro. O hace que en estas prácticas, al estar repitiendo eventos dolorosos, pierda todos los mecanismos de miedo que se disparaban alrededor de volver a reexperimentar una situación parecida. Y entonces el cerebro dice, no, eso no es tan grave, ni eso es tan atractivo, ni eso es tan enamorador, ni eso, como dicen los cantantes por allá en México, y hasta la belleza cansa, hasta el sufrimiento cansa. Entonces el cerebro, al enfrentar el síntoma sin temores, sino con amor, entre comillas, o sea, con una curiosidad sin juicio, va perdiendo esa reactividad y entonces va produciendo el resultado que queremos. Y es que el cuerpo no manifieste o los comportamientos no manifiesten hacia fracaso o el cuerpo no manifieste hacia sufrimiento, enfermedad y malestares y eso. Así que ese puede ser un mecanismo, el mecanismo de desensibilización por opuestos, o por lo que me atrae o por lo que rechazo. Dentro de la metodología, cuando estén algunas de vosotros, estén más adelante formándose como neurofacilitadoras o neurofacilitadores, ustedes se van a dar cuenta que hay, así como acabo de expresar, este mecanismo de desensibilización de opuestos, por ejemplo, hay como unos, no sé, estandarizados, hay entre 25, 35 protocolos internos que usa el neurofacilitador para ayudarle al consultante. Pero en algún momento, con lo que me queda de vida, voy a desarrollar a recoger una cantidad de protocolos adicionales. En algún momento tenía en cola unos 350 recursos, protocolos basados en categorías de protocolos que le puedan permitir a los neurofacilitadores satisfacer pues, deseos de ser más útiles o de investigar o de lo que sea. Porque hay mucha investigación en el mundo, pero está muy desordenada, está
está, digamos que con muchas categorías de protocolos, como por ejemplo, eh, cómo categorizar para personas que son más visuales que auditivas o que kinestésicas. O cómo categorizar para personas que son más analíticas, racionales o emocionales o activas o dinámicas. Cómo categorizar por diferentes niveles del yo, bien sea por etapas cronológicas o por un yo, por niveles de, ¿cómo llamaríamos lo que quiero decir? Por niveles de autoconciencia del yo. O sea, por primera persona, segunda persona, tercera persona, cosas de ese tipo. En fin, hay un trabajo pues, que yo por lo que estudio y veo, creo que me toca hacer y hay que buscar la forma de organizar mi vida para poder dedicarme a eso. No sé si eso tan extenso calma la curiosidad intelectual de quien hizo la pregunta o si tiene algún otro cuida, algún otro rinconcito por ahí que quisiera explorar. Preguntaba Sagrario en una de las reuniones que tuvimos que ¿qué pasa cuando se trata de acrecentar el síntoma, de sentirlo con mayor intensidad, pero uno pues no quiere entrar ahí? Porque bueno, esa es, entiendo, como una de las bases de la práctica, ¿no? El que nos, pues, permitirnos entrar profundamente en eso, pero si la persona tiene mucha resistencia a entrar ahí, ¿qué se puede hacer? Sí, digamos que hay dos maneras de autogestionar esta formación en neurofelicidad. Una es estrictamente la autoobservación sin intento de aumentar, sin intento de poner las dos, eso que está en ese audio, porque ese audio se diseñó como un complemento para los neurofacilitadores que atienden a sus consultantes y ya le han hecho esas prácticas dentro de la sesión, ya han ejecutado esos protocolos y entonces el consultante normalmente ya le perdió el miedo y entonces puede seguir practicando con ese audio, como para no dejarle, para disminuir el número de sesiones de consulta con un neurofacilitador. Si la persona sigue ya practicando, entonces va acelerando el proceso y va a necesitar menos sesiones. Ahora, resultó que cada vez en el neurofelicidad se va exigiendo, denos más información, entreguenos más herramientas, o sea, enriquezcanos más. Entonces dijimos, pasemos ese audio que se usa a partir del junior para ayudarle a los consultantes, pasémoslo de una vez al neurofelicidad. Vamos a darles ese regalo adicional. Y efectivamente es muy normal que cuando el audio esté proponiendo que la persona pues busque la manera de inventarse cómo aumentar la sensación, pues sienta un rechazo normal y diga, no, pero ¿cómo hace que aumentar o qué sé yo? Entonces puede sentir ese nivel de rechazo. Muy buena hecha la pregunta porque me va a hacer reflexionar si mejor sería entregar solo el audio de la música que está diseñada en el neurofelicidad para que las personas vayan mente, cuerpo, cuerpo, mente, mente, cuerpo. Solo eso. Solo eso. Eso es suficiente. Y entonces nos evitamos el que
puedan entrar en, en autocríticas, autoculpa, porque yo no soy capaz de atreverme a hacer lo que propone el ejercicio un poquito más adelantado, que es el que está en ese audio. Así que muy buena pregunta en este momento para reflexionar sobre eso. Gracias, Jairo. Ujú. Pues no sé si alguien más tenga otra pregunta, un comentario, cómo les ha ido en la práctica, qué sienten que necesitan, aprovechando que A ver, tenemos a Jairo acá. yo una Silvia, buenas tardes a todos. Sí, A ver, pues, si entiendo mal, porque hay otras, bueno, hay otras técnicas en donde dice que si hay cosas que no puedes hacer, con solo visualizarlo, como si lo estuvieras haciendo, ya implica un alivio, ya te ayuda. No sé si un poquito lo que ha dicho el doctor Jairo. A mí se me va un poco la señal, por eso esta hora no es tan propicia para mí, pero bueno, en lo que alcanzo a captar. Que si el cómo sí ayuda, aunque no todo sea tan real. Si alguien está muy enfermo en cama y dice, ya con su actitud y de decir, yo tengo que hacer sentadillas, y aunque no las pueda hacer, ya nada más por tenerlo en la mente y dedica tiempo como si lo estuviera haciendo, si eso ayuda o no. En concreto es eso nada más. Gracias. No sé Muy bien. si me dio. Sí, sí, Gracias. sí. Estuve muy atento, María del Socorro, muchas gracias por la pregunta. Estuve muy atento porque tu micrófono no se escuchaba muy bien, pero creo que finalmente repetiste la idea y entonces la logré completar. Sí, La idea es que en la escuela de la psicología positiva, efectivamente, hay etapas de la vida en que uno educa al cerebro a hacer los ejercicios o las prácticas mentalmente que después al cuerpo le queda más fácil hacerlas. Eso se recomienda mucho, por ejemplo, a los bailarines de ballet. Tienen que practicar mentalmente los movimientos y después cuando van a la vida real, eh, el cerebro ya tiene los circuitos como adaptados a ese cambio. Uno lo ve, por ejemplo, en los que saltan en gimnasia, el salto alto, un salto con garrocha, cosas de ese tipo en los Juegos Olímpicos. Ellos tienen que imaginarse todo el proceso, la carrera, el salto, todo, no solamente en los entrenamientos, sino en el momento en que ya van a dar el salto, precisamente para educar al cerebro de que él puede. Y en la psicología aplicada en la educación también muchos instructores le dicen a las personas, no, yo sé que tú puedes, ánimo, adelante, avance, y etcétera. Y entonces se usa ese tipo de prácticas. Si la persona, por ejemplo, tiene un dolor de cabeza que está siendo producido por un conflicto en su mente, como lo decía Milvia más temprano, un conflicto entre el ideal que yo percibo de una persona y lo que realmente me está contando, entonces, que no es tan ideal. Entonces, yo tengo un conflicto entre lo que la amo y lo que la debería rechazar. Ya se creó un conflicto. Esos conflictos, digamos, tiran de un lado, tiran del otro, generan tensiones y terminan produciendo dolores musculares o dolores de cabeza, lo que sea. Muy bien. Entonces, desde la psicología positiva eh, y el conductismo, entonces yo puedo decirle a la persona, imagínese que usted ya perdonó, imagínese que usted ya mentalmente dígale que perdona que sea como sea, y ya,
y eso va a tener poder sobre la mente y entonces la persona se le va a quitar el dolor de cabeza. Digamos que la química que produce el dolor de cabeza se va a esconder en alguna parte del organismo. Uno hereda en qué parte se esconden los síntomas y con el tiempo se va a ir acumulando hasta que en algún momento, algún otro motivo dispara una explosión en el cual ya la psicología positiva no funciona. O sea, se acumuló tanto que entonces viene una enfermedad aguda y si esa agudeza se mantiene, se va a volver crónica. Porque no he resuelto la liberación de lo que corresponde al cuerpo, que no he hecho consciente dónde se estaba bloqueando esa sensación y la he llevado al consciente a la velocidad que cada cerebro puede. Entonces, toda esta escuela conductista psicológica es muy útil, muy buena, y sería muchísimo más poderoso y más potente si la persona previamente hubiese desbloqueado todas esas represiones y esas cosas que fueron quedando ocultas mientras me educaron qué era lo que yo debería hacer, qué era lo correcto. Y yo me esforcé por adaptarme a hacer, a comportarme y hacer los ejercicios correctos. Entonces, pues, este, muchas personas les funciona temporalmente. ¿Cuánto va a demorar esa temporalidad? Depende de cada cerebro. A muchas personas los convierte en personas muy potentes si primero hicieron todos los procesos de despejar, de limpiar el cuerpo, de limpiar la mente, de tener todo disponible para que con esos ejercicios todo sea más rápido, más potente, más acelerado, hasta milagroso. Así que bienvenida la psicología conductista, bienvenida la psicología positivista, le ha ayudado mucho a la humanidad y nos ha enseñado mucho a todas estas metodologías de cuarta generación que han seguido hacia adelante, como es la metodología ONC. No sé si eso responde y aclara María del Socorro. No, creo que sí, sí, porque es, pues, como que sí, 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 de hecho, clarifica algunas cosas, a lo mejor alguna otra corriente aclararía otros puntos de vista, pero finalmente se llega a lo mismo, ¿no? Se dice que también la energía tiene que ver, la energía positiva, la vibración y no sé qué tanta cosa, ¿no? También, gracias. O no sé qué opinas tú de esto de la vibración y la energía, esas cosas. Sí, digamos que yo- normalmente uno atrae la forma en que vibra. O sea, yo estoy alegre, vibro de cierta manera en el cuerpo con esa alegría y por lo tanto todas las personas que vibran en ese nivel de alegría están sintonizadas como si fuera televisores o radios sintonizados en la misma vibración y entre todos los alegres nos vamos alimentando. Ahora, yo puedo aparentar que estoy alegre y sonreír y dar gracias, pero el cuerpo puede estar vibrando con envidia, con frustración, puede tener otra vibración, aunque yo aparente la alegría. Y el cuerpo va a atraer lo que está vibrando, no lo que yo estoy aparentando que estoy sintiendo. Entonces, en ese sentido, es muy importante hacer el trabajo personal de liberar todas las vibraciones bajitas, negativas, como la vergüenza, como la culpa, como el miedo, como la ira, como la soberbia, como todas esas vibraciones, trabajarlas primero, tenemos el método en la mano, y luego
pues nos queda más fácil ser alegres, no tener que aparentar ser alegres o aparentar ser positivos o hacer todas estas ayudas que hay en el coaching, etcétera, que son muy útiles porque pues temporalmente funcionan. Pero qué bueno saber uno que uno está rodeado o atraído o soportado vibracionalmente por energías genuinas y no por todos los que aparentamos algo y entonces esos estamos sintonizados en la misma señal y nos alimentamos entre todos. Ok, muchas gracias. Sí, ok, María del Socorro, por tu pregunta. Bueno, niños, nos vamos acercando como a la hora y media. No sé si damos chance a alguna otra pregunta antes de despedirnos. Bueno, si no hay otras preguntas, Yo quiero es agradecer, he tenido bastantes momentos de mucha fluidez, despeje em, en muchas preguntas que me hacía. He tenido muchos regalos en estas 3 semanas que he practicado el método. qué buen testimonio. Muchas gracias. Muchas gracias Amén. Y la gracias por esta inteligencia, oportunidad. que la inteligencia creadora te siga regalando los beneficios de la ONC. Muy bien, ¿alguna otra Gracias. participación? No, es como para comentar, por ejemplo, entonces, que realmente hay una inteligencia o en nuestro, no sé, como el cuerpo, o sabe qué es lo que quiere, que sabe, es decir, permitirle al cerebro, al cuerpo, no sé cómo decirlo, qué es lo que tiene que liberar. Es decir, no debe, no estar bajo el control, de decir, bueno, yo me quiero quitar este dolor de cabeza, entonces voy a hacer la metodología, sino que permitir que libere lo que tenga que liberar, es decir, que hay, confiar en esa inteligencia que tiene, de que libere lo que tiene que liberar y ese es el tiempo perfecto o el momento perfecto para hacerlo. Entonces, como que es uno rendirse, soltarse a esa inteligencia. De hecho, los estudios o las investigaciones muestran que el nivel de vibración corporal más potente es, voy a decir una palabra muy vulgar, la fe. Pero la fe es eso que tú acabas de decir, es, es confiar en la certeza de que hay una inteligencia que lo hace mejor que cualquier aspecto de mi ego. Soltarse a eso. Eso no es fácil, eso, eso casi que es un regalo de esa misma inteligencia, permitir que en el ego de uno se llegue a experimentar la capacidad de soltarse de esa manera que tú lo has expresado. Eso sería el mejor regalo, mejor dicho, mm, Dios mío, dame la fe, pero dámela ya. Ese sería el chiste del día. Eh, eso sucederá cuando suceda y será, pues, de mucha alegría, realidad propia y para los que lo conocen a uno, de, de,
La energía que emiten las personas que confían absolutamente en... Es que lo dijo ese famoso sabio que crucificaron, decía, cuando le enseñó a la gente, ustedes lo que tienen que decir es, o sea, si quieren, pidan comida, el pan de cada día, pidan tranquilidad, pidan paz, pidan... no. Lo, lo que tienen que no pedir es, hágase tu voluntad para que la tierra sea como un cielo. O sea, para ser felices y exitosos, no pidan, deje que suceda. ¿Cómo sabes que está sucediendo? Porque tú sientes deseos. Yo tengo deseos de formarme como neurofacilitadora. Esos deseos no son tuyos. Esos deseos son inspirados por la inteligencia que inspira los deseos, que inspira la acción, que inspira los sentimientos, que inspira todo. Llegar a ese estado sería el mejor estado de contagiar de manera beneficiosa a todas las personas cercanas, la que la vida nos ponga por delante. Eso no es fácil, a uno se le olvida cada rato. Está uno pensando en yo y yo pienso y yo decido y yo estoy haciendo eso. Pero en ese momento que uno cae en cuenta dice, pero así está bien, así es, así tenía que ser. O sea, él pasa, esa inteligencia pasa de observadora a pensadora, a sentidora y actuadora. Y después cae en cuenta y vuelve a pasar a observadora. Y todo eso está bien. Si uno se inscribe en alguna facultad o en algún partido político o en una religión o qué sé yo, pues va a encontrar definiciones de lo correcto y lo incorrecto, del bien y del mal, de lo mejor y de lo peor, de lo superior y de lo inferior. En eso se basan todas esas agrupaciones. Independizarse de eso es un regalo que, o sea, no es criticarlos, no es hablar mal de ellos, porque caemos en la misma antineutralidad, en la misma falta de amor, llamémoslo así. Es ir aceptándose, ir aceptando el mí mismo. No, niñas, por mi parte creo que misión cumplida, promesa este, hecha hace mucho tiempo. Silvia me dijo que este sábado deberíamos compartir con todos los que hicieron este último Neurofelicidad. Y me alegra por cada una de vosotras, porque creo que no hay ningún hombre, no sé. Eh, De niño me tocó No rezar sé una por qué hay oración unos que teléfonos. decía, bendito eres entre todas las mujeres. Este, pues me Sí, tocó a es que mí. hay unos teléfonos que no identifican. No sé quiénes son. ¿Qué recomendación nos podrías dar, Jairo, para de aquí en adelante? ¿Qué dirías tú que nos puede servir, ayudar, ya que hemos tomado el curso básico? Pues, adquirir el hábito de hacer tu observación,
inicialmente yo lo llamo vivir como los millonarios. Los millonarios quieren vivir de la renta, o sea, no trabajar, vivir de la renta. Entonces, media horita diaria, ponen la musiquita y al menos 15 minutos, ¿sí? Relajándose, sintiendo el cuerpo, mirando lo que se piensa, sintiendo el cuerpo. Al menos 15 minutos, o sea, ya está investigado que este tipo de ayudas, meditaciones, etcétera, de menos de 12 minutos prácticamente no tienen efecto transformador. Eso, media horita millonario todos los días. Gracias, Jairo. Natalia. Ay, gracias, Silvia. Es que no sé cómo no se me había podido activar este tema, levantar la mano. Buenas tardes para todos. Doctor Jairo, buenas tardes. Yo tengo como una pregunta y pues o más que una pregunta también es como un comentario con respecto pues como a todo lo que usted nos dijo el día de hoy y es que generalmente en estos ejercicios pues vuelve, no me acuerdo quién lo decía ahorita, vuelve como ese cerebro consciente, ¿cierto? Y que muchas veces pues uno también está ahí juzgando su propio pensamiento, ni siquiera pues como a los demás ni nada, sino como al propio pensamiento o al propio cuerpo, pues me ha pasado a mí, yo como que, ay, no estoy sintiendo nada en ninguna parte, qué es lo que tengo que sentir, ¿cierto? Como, y empieza uno a entrar como también en una zona un poquitico de angustia, pues obviamente me tocó con un grupo que por todo lo que los conocí ese fin de semana o lo poco que los pude conocer, ya llevan una trayectoria enorme en este, pues como en ese conocerse, en ese habitar el cuerpo, el alma, la mente, pero pues digamos que yo apenas estoy empezando. Entonces, en este, como, en estos momentos como de angustia, pues ¿cuál sería como la recomendación principal para uno decir, bueno, listo, sigo? Y cómo seguir, pues como para no perder y no decaer como en esta costumbre, porque la verdad me ha parecido pues como muy interesante y como te digo, hay veces aparece como la angustia, pero otras veces también como la frustración, porque digo, bueno, me aparece todo esto, sentí esto, pero ¿qué sigue? O sea, yo ¿qué voy a hacer con esto, cierto? Esa es como la pregunta, pues como que tengo ahí como algunos tips, sobre todo en esos momentos de angustia, de frustración, cuando estamos haciendo estos ejercicios con toda la teoría y pues con todo lo que nos explicaron. Son muchas preguntas en una. Vamos a mirar. La primera es, si no se siente nada en el cuerpo, entonces pues se recomienda hacer el automasaje, que ya tú pues en el en el neurofelicidad lo conoces. Segundo, si no llega a la mente, pues pregúntate por algún momento en tu vida en que te sientes mal, por cualquier razón, por cualquier motivo, y algún recuerdo va a llegar. Entonces, y ahí salimos del bloqueo de la mente o del bloqueo del cuerpo. Ahora, ¿hasta dónde seguir? Depende de lo que la vida permita que tú aprendas. Por ejemplo, hay personas que vienen a mi consulta una vez cada mes, necesítelo o no, dicen ellos, porque quieren mantener un avance organizado de su vida, a ver qué va apareciendo, qué va surgiendo, porque como decía alguna vez alguna, ¿cómo se llama eso? Madre superiora de comunidad de monjas, decía,
doctor, es que el ego muere 15 minutos después de la cremación. O sea que uno tiene tareita que hacer mientras está vivo. Ahora, hay, hay personas que lo hacen por simple curiosidad, ver qué habilidades mentales, creativas, innovadoras, todo eso surge con el tiempo. Eh, les llegan a medida que van avanzando en estos procesos. Entonces, eso puede ser otra razón para poder cada día, otras veces a la semana, sacarle tiempo al desarrollo personal. Yo creería que depende de los aprendizajes que uno tenga. Para mí hay una frase estándar que dice que lo más importante en la vida es saber qué es lo más importante. Y si lo más importante es la salud, pues te hará ejercicios hasta que sienta la salud bien. Si lo más importante es el dinero, pues usted avanzará hasta ser pues, económicamente suficiente. Si usted está relacionado con la pareja, con la familia, con lo que sea, pues avanzará hasta donde crea que es su objetivo, su meta. Otras personas pueden creer que lo más importante es no reencarnar, por ejemplo. Y para no reencarnar, entonces tienen que limpiar el máximo posible todas las herencias, aprendizajes, condicionamientos, creencias del cuerpo que le tocó vivir en esta vida. Entonces, trabajan en eso permanentemente, porque quieren, como quien dice, si llego al cielo, no quiero volver a la tierra. Entonces, lo más importante es saber qué se define para cada uno como que es lo más importante. Y eso también depende de la inteligencia creadora. La inteligencia creadora te permite caer en ambientes donde lo más importante es la salud, donde lo más importante es la genialidad, o lo más importante es la compasión, o lo más importante es el trabajo en equipo, qué sé yo, cuáles serán los valores en que la inteligencia creadora se quiere automanifestar en cada experiencia humana. Así que espero que esa respuesta haya cubierto como esa inquietud. Muchas gracias, sí, pareció muy revelador lo último que con lo que terminaste. Muchísimas gracias. Y muchas gracias a Sí, todos también. bueno, con mucho gusto. Jairo, Este, una preguntita, nos dicen que si la formación va a ser posible realizarla en línea, toda completa. estamos, estamos trabajando en eso. Estamos trabajando en precisamente con- completar la forma de lograrla, probablemente con la asistencia de algunas neurofacilitadoras o neurofacilitadores que puedan estar en cada ciudad o en cada lugar o que puedan viajar para hacer algún tipo de acompañamiento. Pero también estamos desarrollando ese sistema que tiene Zoom de rooms, de salones, en los cuales se pueda supervisar ciertas prácticas para hacer ajustes y que todos quedemos suficientemente preparados para dar el mejor servicio posible. Sí, ¿Ok? absolutamente, sí, sí. Pues de mi parte, muchas gracias a la vida por la oportunidad de compartir con ustedes. Muchas gracias a cada uno de ustedes por su tiempo. Muchas gracias a la inteligencia creadora por haberse manifestado en la experiencia de que ustedes existieran y que pudiéramos compartir todo esto. Espero que la vida algún día nos regale la posibilidad de que el abrazo sea físico, pero por ahora se los mando muy espiritual.
Muchísimas gracias, Jairo. Gracias a todos por su participación. Bueno, seguiremos en contacto. Ok, Sí, hasta gracias. pronto. Muchas gracias. Bonita tarde. Gracias a Ujú. todos. Gracias. Muchas gracias. Muchas Bye. gracias, chao. Un gusto saludarlos. Igual.